Buenos días a todos y todas las que están ya sumándose a este webinar. Este webinar se trata sobre la ley REP. Más de alguno de ustedes ha participado en alguno de los webinars anteriores que hicimos sobre la ley REP, donde presentó Isidro Perea el sistema de gestión de envases de embalaje, que tenía un foco principalmente en residuos domiciliarios. Y aquí vamos a tener hoy día la otra mirada, un sistema de gestión de residuos no domiciliarios, es decir, principalmente residuos industriales, que también claramente son en parte importante de la ley REP. Y que a ustedes como empresa les debería obviamente ser de mucha urgencia empezar a trabajar en estos temas porque se viene la ley, ya están saliendo los reglamentos, etcétera, las metas. Entonces ya es importante empezar a verlo. Este tema de la ley REP que se veía como tan lejano al principio y que se va demorando, pero ya estamos ahí. Así que muy buenos días y los dejo entonces con Anne Biel, que es gerente de proyectos de RIC, y Nesko Kuzmisic, gerente de operaciones de RIC. Así que Anne, te dejo la palabra. Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro webinar junto con Acción Empresas. Nosotros somos RIC Chile, una empresa que llegó hace 6 años desde Alemania, desde la RIC alemán. Somos consultores especializados en economía circular y especialmente en sistemas de gestión REP y la implementación de esos. Y estamos desarrollando el sistema de gestión ProREP que vamos a presentar hoy día a ustedes para mostrarles la alternativa no domiciliaria, como dice el Felipe. Y bueno, yo paso la palabra a Nesko Kuzmisic, mi colega, y vamos a ver un poco la introducción a la REP, que probablemente ustedes ya saben mucho, un poco de cómo funcionan los sistemas de gestión, especialmente también los de monitoring, de lo que estamos proponiendo, y después un poco sobre nuestro sistema ProREP. Nesko. Gracias, Anne. Bueno, lo primero, saludarlos, agradecerles que estén aquí. Voy a presentar yo, porque suelo presentar yo. Esto no es una discriminación lingüística ni nada, solamente que ya esto fluye para que fluya rápido y luego las preguntas ahí las contestaremos los dos. Así que voy a presentarles lo que vendría siendo una introducción a la ley REP, sobre todo respecto a los envases no domiciliarios, y con foco, como dijo Anne, al sistema que se está conformando, que ya tiene nombre y se llama ProREP. Esto es el contenido, lo mismo. Primero, todo lo que tenga que ver con la ley REP, las obligaciones, los sistemas de gestión propiamente tal, y el sistema de gestión que estamos armando. Me gusta partir con esta lámina porque da cuenta de la evolución de lo que es la ley REP o la normativa o la responsabilidad extendida del productor en cuanto a envase y embalaje en el mundo. Uno ve que ya el año 2000 estaba en Europa y Japón, y ya el 2018 está extendida a gran parte del mundo. Nosotros ahí estamos en rosado, pero pronto vamos a estar en azul cuando ya entre en operación la ley REP. ¿Ya? Y lo primero decir que, bueno, esto da cuenta de que es un instrumento económico de gestión de residuos bastante exitoso, pero también decir que esto nace por una obligación también del Estado de Chile, un compromiso que adquiere al ser miembro de la OCDE. Entonces, esta ley, bueno, que ya la tenemos totalmente incorporada, tiene distintas formas de aplicarse, pero bueno, la que tenemos acá toma 6 productos prioritarios. Nos vamos a centrar solamente en lo que es envase y embalaje. Y esta lámina, yo creo que ustedes la han visto, no me voy a detener tanto en ella, pero lo principal es decir que obviamente los productores tienen que formar un sistema de gestión. Nosotros vamos a presentar un sistema de gestión colectivo que no tiene fin de lucro y es el responsable de cumplir la ley para los productores y relacionarse con los gestores y con la autoridad. Algunas definiciones que son importantes, y la principal es el rol o la definición de productor, ¿ya? Nosotros lo vemos más que nada, o tal vez un sinónimo que
que puede ser más útil es el de comercializadores. ¿Quién comercializa un producto finalmente, un producto envasado en el mercado nacional? Pero también quien lo vende como marca propia y quienes importan un producto para uso profesional. ¿Ya? Entonces esto para separarlo de lo que pueden ser productores de otras materias. Entonces aquí netamente en lo que es la comercialización. Y luego está esta definición de consumidor industrial, que también es importante para la ley REP, y que es precisamente todo lo que se genera en el patio trasero. ¿Ya? Muchos de los productores son a su vez también consumidores industriales. Entonces, esos residuos que quedan en estos patios traseros hacen que también tengan un rol de consumidor industrial. Y luego, en la definición de sistema de gestión, también a veces tiende a confundir porque estamos hablando de una instancia netamente para cumplir la ley REP. Por lo tanto, podría ser equivalente a un sistema o esquema REP. No se llama sistema de gestión en otras partes del mundo, pero es el mecanismo con el cual se cumple la ley y los productores se pueden organizar para ese cumplimiento. Entonces, en simple, las obligaciones de los productores es organizar y financiar la recolección a través de un sistema de gestión. Esto puede ser individual o colectivo, pero es el vehículo por el cual se cumple la ley y por lo tanto la obligación de los productores es fundar ese sistema de gestión. Y obviamente la obligación es cumplir las metas. ¿Qué es lo que hace el sistema de gestión? Precisamente cumplir esas metas para los productores a través de un plan de gestión y de toda la gestión que ahí se registra. ¿Qué es lo que hizo nuestra ley? Y aquí me voy a detener. Siguiendo el ejemplo de Bélgica, separa el ámbito de aplicación en cuanto a envase a embalaje en lo que son envases domiciliarios y no domiciliarios. Esta separación, que en un principio fue vista con sorpresa, es algo que Europa está avanzando hacia allá, en separar estos dos mundos. ¿Por qué? Porque se produce actualmente un subsidio cruzado de los residuos y cuando los países cumplen las metas, no se sabe bien realmente cuánto corresponde ese cumplimiento al esfuerzo de los domicilios y de los productores de este tipo de envases y cuánto de ese total es una contribución del mundo industrial, donde sabemos que hay tasas mayores de valorización. Por lo tanto, fue una movida correcta porque el mundo va hacia allá y Chile lo adoptó desde un inicio. ¿Qué nos concentramos nosotros? En lo que son las metas para envases y embalajes no domiciliarios, y ahí vemos algunos ejemplos de qué se trata. A esto, que es el mundo ya más industrial, se le tiene que agregar también todo lo que son las cajas de envases secundarios y terciarios también. Las metas separadas, tenemos metas domiciliarias, que probablemente ustedes ya conocen, y están las metas no domiciliarias, que a simple vista se ven más altas que las domiciliarias, y esto es porque sencillamente la línea de base tiene un mayor desarrollo. Se parte de la base que en el mundo industrial, las industrias tienen contratos con gestores y parte de esos residuos que se generan en forma interna terminan en valorización o en reciclaje. Por lo tanto, se parte de una tasa mayor de valorización. Pero no nos engañemos, de todas maneras, si pensamos en la totalidad de lo que son los residuos de envases no domiciliarios, ya al año 2024 tenemos que lo que se requiere valorizar, tanto para metal y para plástico, tiene que ser mayor para cumplir la meta de lo que actualmente se hace. Ya vamos a mostrar las cifras de cuánto es lo que se hace anualmente, al menos lo que tiene registrado el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, los productores de envases afectados dentro de lo no domiciliario, ¿ya? ¿Cuál es el ámbito de acción? Bueno, todos los que tienen un flujo de envases y de residuos, por lo tanto, en esquemas B2B, ¿ya? Que le entregan a otra empresa. También todo lo que es importado, ¿ya? Cajas, envases importados, sacos, todo eso que queda en los patios traseros, eso también se tiene que informar y corresponde al ámbito domiciliario. Todo lo que son envases secundarios y terciarios, que quedan, por ejemplo, que todos los domiciliarios, todos los productores
que tienen obligaciones domiciliarias en general también tienen que integrar un sistema no domiciliario porque tienen envases y embalaje secundario y de transporte. Los peligrosos en gran parte también son del ámbito no domiciliario, y en cuanto a tipos de envases tenemos cajas, bines, sacos, todo lo que es el stretch film, IBCs, en fin. Todos ustedes ya esto probablemente lo saben, pero cualquier productor que entregue más de 300 kilos de residuos de envase al año tiene que estar dentro de un sistema de gestión. Por lo tanto, prácticamente es para todos. Las materialidades ya las mencioné, y las multas, en el caso de que no se ingrese a un sistema de gestión, son las más altas que contempla la legislación, las multas en materia ambiental, y que son equivalentes a 8 millones de dólares. Entonces, es una situación que todos tienen que entrar y cumplir, porque nadie va a querer pagar esa cifra. Aquí también me quiero detener porque es una pregunta recurrente cuando tenemos que mostrar y presentar el sistema, es cuál es la frontera, la interfaz entre lo que son la gestión interna de los residuos y lo que son las obligaciones de la red. Cuando hablamos de red, el nombre mismo lo dice, es la responsabilidad extendida del productor, es lo que se extiende más allá de la entrega del producto a un consumidor, puede ser industrial o lo que sea. Por lo tanto, el foco de atención de la red es lo que sale de la empresa, no lo que está dentro. Y de hecho lo que dice hacia adentro es sencillamente que los productores tienen que gestionar de forma adecuada sus residuos, todo lo que está en su patio trasero, pero no hay ninguna obligación con respecto a eso. Obviamente que al sistema de gestión, y lo vamos a explicar con más detalle, le interesa que esa gestión interna que se hace en el patio trasero se haga de forma correcta y va a entregar los incentivos para que así sea. Pero un productor no puede cumplir su meta con la gestión de residuos internos. ¿Ya? Entonces, también hay una cosa, un alcance de magnitud, porque cuando pensamos en lo que son los envases que se gestionan o que quedan en los patios traseros, estamos hablando de que la mayoría de los casos es de un orden de magnitud mucho menor a la cantidad de envases y volumen de esos envases que sale al mercado. Por lo tanto, a la pregunta que nos hacen recurrentemente, si esos envases sirven para cumplir la meta, pensando en algo individual, es no, porque es lo que se haga hacia afuera, ¿ya? Pero con la salvedad de que nosotros como sistema de gestión, monitoring, sí nos interesa que se gestionen de forma adecuada, y sí van a haber contratos probablemente con los productores, los consumidores industriales en este caso, que tienen esos envases y se van a entregar incentivos para que eso mejore. ¿Qué otras cosas son importantes respecto a los sistemas de gestión? Es que están formados por productores. Como dijo Ann, nosotros somos una empresa consultora, operamos sistemas de gestión en Alemania, pero los sistemas de gestión son netamente de las empresas. Ellos son los dueños del sistema de gestión. Luego, es una organización mayoritariamente colectiva. Pueden haber casos donde existan sistemas de gestión individual, pero son las menos, y hay bastantes desincentivos en el mismo reglamento a la existencia de sistemas de gestión individual. Pero el principal desincentivo es económico. Por eso no existen muchos sistemas de gestión individual en el mundo, porque no tiene un sentido económico hacerlo, ¿ya? Entonces, en la práctica, de hecho, la mayoría en Europa son monopolios, son sistemas de gestión colectivos donde entran todos los productores a este sistema. Luego, otro punto muy importante, característica muy importante de los sistemas de gestión, es que están no relacionados, ¿ya? Que lo que busca también el Tribunal de Libre Competencia, la Fiscalía Nacional Económica, es que esta no sea una instancia donde se pueda producir algún tipo de colusión o afectar al mercado. Por lo tanto, en la medida en que esto sea lo más diverso y transversal posible, tiene más opciones de pasar también algunos de los hitos necesarios para su aprobación. Y luego es que es una organización sin fin de lucro. Probablemente la figura legal de un sistema de gestión vaya a ser una corporación,
y sin fin de lucro. Lo importante esto es que la única forma de cumplir la meta para los productores es a través de un sistema de gestión. Este puede ser individual o colectivo, pero es la única forma. La hoja de ruta para llegar a operar sistema de gestión en septiembre del 2023 es esta. Se aprobó la ley el 2016, en marzo de este año se publicó el reglamento de envases y embalajes, y por lo tanto se tiene que entrar a operar en septiembre del 2023. ¿Qué es lo que pasa? Que para poder llegar a ese punto, operando un sistema de gestión, tiene que haberse cumplido una serie de hitos previos. Y en el caso que no se logre, no se va a llegar con el tiempo a septiembre del 2023 con el sistema de gestión armado. Nosotros en particular, lo que estamos haciendo como ProRep es conformar el sistema de gestión. Estamos en el proceso de reunir a las 20 empresas, ya tenemos varias, ya estamos cerca de alcanzar ese número, ¿ya? Pero la invitación está precisamente en ser parte también de ProRep, y en octubre la idea es poder presentar estos estatutos, porque el tiempo de revisión y aprobación por parte de la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Libre Competencia puede ser de más de un año. Entonces, por lo tanto, si muchas empresas postergan esa decisión, puede ser que no haya nada que unirse, porque si ya pasa de una fecha el ingreso de toda esta documentación, va a ser imposible llegar a septiembre del 2023 con esto armado. Entonces, hay un sentido de urgencia que igual me gustaría transmitirle, ¿ya? De que hay hitos que no dependen ni del Ministerio de Medio Ambiente ni de los sistemas de gestión, y que son tiempos de otros poderes del Estado, y por lo tanto es importante reunir esas 20, bueno, y ingresar a un sistema de gestión, en este caso colectivo. ¿Cuál es nuestro modelo? Es que, bueno, nosotros estamos apoyando la conformación de este sistema de gestión. No somos regulados, ¿ya? El sistema de gestión es de los productores. Por lo tanto, en esta etapa de convocatoria, constitución, desarrollo, la idea es que vaya adquiriendo las mismas empresas un mayor protagonismo en lo que es las decisiones del mismo sistema de gestión. Nosotros, con las empresas que ya existen, de hecho trabajamos como una mesa de trabajo, y las decisiones, nosotros vamos con las propuestas, las decisiones las toman las empresas que están ahí reunidas. La idea de este esquema, de apoyar esto, es generar también una eficiencia en los costos. Por lo tanto, nosotros no tenemos estructuras, se externaliza de alguna forma la conformación del sistema de gestión, lo que genera obviamente una economía de escala, y eso hace que sea más liviano esta conformación. No tenemos estructura, ni oficina, ni personal contratado, ¿ya? El otro punto importante es que es la experiencia. RIC Alemania nace el 92 con la ley REP alemana, ¿ya? Lo que son 29 años operando, son 8 sistemas de gestión que operamos en Alemania. Por lo tanto, esa experiencia tiene una relevancia. Y no estamos solos, porque también está Valipack, que es precisamente el sistema de gestión no domiciliario que hay en Bélgica, y como les dije, Bélgica fue el modelo que tomó el Ministerio de Medio Ambiente. Ellos tienen 23 años de experiencia, entonces en conjunto son 50 años de experiencia en operación de sistemas de gestión. Y bueno, tenemos también el patrocinio y la colaboración del Sofofajab, que fue quien precisamente nos llamó para poder apoyar este esfuerzo, ya que la industria no estaba siendo tan proactiva, tal vez como el mundo de envases domiciliarios. ¿Cuáles son los principios del sistema de gestión no domiciliario? Es que sea costo efectivo. Por lo tanto, estamos ofreciendo un modelo de cumplimiento lo más costo efectivo posible, ya se lo vamos a presentar, que es monitoring, un sistema que sea representativo de la industria, ¿ya? Muy diverso, pero que sea específico para lo que son las metas no domiciliarias. ¿Cómo cumple el sistema de gestión? Esto, para que lo entiendan, cada empresa tiene su portafolio de productos, tiene distintos envases con distintas características, y por lo tanto eso es lo que tiene que declarar, la materialidad de esos envases. Pero el sistema de gestión tiene que cumplir
en función de los materiales que todos esos productores pusieron en el mercado. El sistema de gestión cumple con los productos que pusieron en el mercado sus socios, los que están dentro de ese sistema de gestión, no con todo lo que son los residuos a nivel nacional, sino solamente los que corresponden a quienes integran ese sistema de gestión. Y lo que está viendo es la materialidad de esos envases, y no solamente la materialidad, sino también la reciclabilidad, o si estos son peligrosos o no son peligrosos. Pero eso es porque afecta a las tarifas. Lo que va a mirar el sistema de gestión es que toda esa introducción al mercado por parte de cada uno de los productores va a generar un pool de materiales, que puede ser plástico, metal, cartón, y respecto a ese total tiene que cumplir la meta. ¿Ya? Por ejemplo, aquí un ejemplo muy básico, si el total de los productores pusieron 100 toneladas de plástico en el mercado y la meta al año 13 es de 25%, el sistema de gestión tiene que ir a asegurar una valorización de 25 toneladas de plástico. Y obviamente ahí va a haber una distinción entre si es peligroso o no, pero esa separación va a ser en las tarifas, no a nivel de lo que se informa y a nivel de lo que es cumplimiento. Un envase de plástico peligroso o no peligroso suman exactamente igual dentro del total. Y este punto es importante, ya que es lo que les mencionaba yo respecto a el porcentaje de cumplimiento de lo que son los envases no domiciliarios. Les mencionaba que era mayor, y esto es por la causa por la cual es mayor, porque el 49% de los residuos industriales son valorizados, con la única salvedad que claramente mucho de eso lo aporta el cartón, y por lo tanto hay esfuerzos, son metas desafiantes respecto al plástico y al metal, porque ya el año 2, como les decía, estamos casi ahí con lo que actualmente se hace. Por lo tanto, el sistema de gestión tiene que apuntar, y el desafío que tiene es aumentar las tasas de valorización, tanto de plástico y de metal. En el cartón también, pero tenemos un poco más de holgura. Y estas son tarifas referenciales de Valipack el 2019. Como les decía, el sistema de gestión monitoring lo que busca es cumplir las metas mediante un esquema de información. Por lo tanto, son mucho más bajas que las que corresponderían a un sistema de gestión operativo o un sistema de gestión domiciliario. Estas tarifas, si uno quisiera ver, bueno, si es que no es monitoring, que es como el esquema como lo hace Valipack en Bélgica, ¿cuánto serían las tarifas en el caso de ser un sistema operativo? Bueno, habría que multiplicar esas cifras por 5, y si fuera un sistema domiciliario, prácticamente por 10. ¿Ya? Entonces ese es como el rango de magnitud, y por eso queremos que este sistema sea lo más costo efectivo, porque tenemos ese 49% y se parte de una base mucho mayor, lo que facilita el cumplimiento de las obligaciones. Esa es la causa por la cual se está ofreciendo un sistema de monitoring, y es por la misma causa que Valipack en Bélgica lo hizo así, porque ya existía una gestión de residuos de parte entre las industrias, habían contratos con los gestores, y por lo tanto se partía de una base que ya existía. Eso mismo tenemos aquí en Chile. Entonces, entrar a generar sistemas operativos donde ya hay una relación contractual entre los productores y los gestores, lo único que produciría sería un encarecimiento de estas tarifas. Y esto es un esquema, no voy a tratar de hacerlo tan detallado porque tiene su complejidad, pero es el esquema monitoring de cumplimiento. ¿Cómo funciona en la práctica? Los productores obviamente tienen que informar al sistema de gestión y tienen que financiar al sistema de gestión, ¿ya? Les entregan sus productos, sus envases a un tercero, a un consumidor industrial, ¿ya? Ese consumidor industrial es el que tiene, muchos de los productores son a su vez consumidores industriales, diría que todos prácticamente, y le entregan sus residuos a un gestor, que es el que realmente sabe si fue valorizado o no fue valorizado, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo hace el sistema de gestión para ir aumentando las tasas de recolección? Es a través de incentivos directos al consumidor industrial. Lo que necesita el sistema de gestión para cumplir la meta es la información de que tal es como un balance de masa, tal cantidad entró al sistema y
tanta cantidad fue valorizada por el gestor. Y como tenemos que ir aumentando esa tasa, bueno, se generan incentivos al consumidor industrial para que se pare, para que los residuos se manejen de mejor forma, contenedores, en fin, distintos tipos de incentivos. Entonces se va aumentando esa tasa de separación y por lo tanto de valorización. Y el gestor a su vez, que va a ser el que va a tener esa información, tiene que informarle al sistema de gestión cuánto es la cantidad que en verdad fue valorizada. Y por esa información se le entrega un fee también por la información. Y así el sistema de gestión le comprueba al Ministerio de Medio Ambiente que fueron cumplidas las metas. ¿Ya? ¿Cuáles son los roles que tenemos dentro del sistema de gestión que estamos armando? Bueno, RIC y Valipack, estamos adentro, básicamente hacemos la asesoría técnica. Ahora también estamos haciendo el gerenciamiento del sistema hasta que, bueno, obviamente se va a contratar un gerente de proyecto del sistema. Entonces, mientras estamos gerenciando también el proyecto, va a haber una asesoría legal, obviamente, un estudio de abogados para poder iniciar los trámites, bueno, y el Software Hub, que tiene un rol ahí también de articulación y de convocatoria. RIC, esto es RIC en Alemania, como les decía, operamos 8 sistemas de gestión, 27 años, un poco más ya, de experiencia, y el 93% de los residuos que pasan por RIC son reciclados. En el caso de Valipack, que es tal vez el ejemplo más cercano, porque en Alemania no existen metas, son sistemas voluntarios, pero en Bélgica sí hay metas en los no domiciliarios. Estamos hablando de 7.200 empresas que forman Valipack. Entonces estamos hablando de instancias que son súper grandes. Tiene contrato con 220 gestores, es decir, con todos los gestores de Bélgica, ¿ya? Y de toda la cantidad de toneladas que recibe, el 88% de ellas son reciclados. ¿Cuáles son las etapas y las actividades que estamos llevando a cabo? Estamos en la etapa de conformación, como les decía, reclutando las 20 empresas para que sean parte del sistema, para que sean los fundadores del sistema, ¿ya? Y estamos avanzando junto con la mesa de trabajo en lo que es el modelo tarifario, la gobernanza del sistema, para luego ya en la etapa de constitución elaborar los estatutos. Siempre vamos a estar reclutando más socios hasta el final, y presentar los estatutos al tribunal, a la fiscalía y al Ministerio de Medio Ambiente. Luego viene la etapa de desarrollo, que es donde se definen, donde ya finalmente se entrega el plan de gestión, ¿ya? Y el plan de gestión es el documento maestro donde se dice cómo, cuándo, dónde, cuánto, todo eso se le informa a la autoridad y tiene que ser aprobado también. Y eso va a involucrar obviamente una serie de trabajos previos como levantamiento, definiciones, todo lo que es la plataforma de declaración, para después entrar a una etapa de planificación donde se prueba todo, que esté todo en orden antes de ya entrar directamente en operación. Estas son las cuotas de incorporación al sistema de gestión que estamos desarrollando para ProRed. Tenemos una separación, una membresía que es única y que pagan las empresas para financiar la conformación del sistema, para hacer todo lo que es la parte técnica y todo lo que es la parte legal para poder estar en regla en septiembre del 2023. Es una membresía, como les digo, única, de 300 UF para las grandes empresas, de 200 UF para las medianas y 100 UF para las pequeñas. Estos recursos, porque en un costo obviamente esta conformación, que está acotado, fijo, y todo lo que, si es que llegan a incorporarse más empresas, va a ser el directorio quien defina qué se va a hacer con eso. Parte de eso tiene que también ser usado como garantía, porque el Ministerio de Medio Ambiente exige una garantía de funcionamiento. Entonces, tiene que haber algo ahí en reserva para poder funcionar también el primer año, ¿ya? Y todos los años tiene que haber una garantía. Por lo tanto, esta es la cuota y sirve para pagar todos los distintas operaciones que tiene que hacer el sistema de gestión para llegar a septiembre armado. ¿Cuáles son los atributos para estos fundadores? Obviamente que el primero es desatenderse porque el sistema de gestión va a cumplir las metas y obligaciones emanadas de la ley RED, ¿ya? Entonces va a poder estar tranquilo en que va a estar dentro de esta instancia de cumplimiento y no va a tener ningún tipo de problema.
Luego, obviamente, que hay un acompañamiento en el proceso de levantamiento y reporte de la información. Muchas empresas, sobre todo en el mundo industrial, están todavía en esa etapa de desarrollo. No todas reportan en el Red CEO como se debiera, y por lo tanto el sistema de gestión va a estar apoyando esto. También, sobre todo en esta primera etapa, hay una participación en las decisiones estratégicas del sistema de gestión, plan de gestión, gobernanza, modelo tarifario. Por lo tanto, va a tener un impacto el estar adentro de los fundadores. Y hay un posicionamiento público, el logo va a estar dentro de la imagen corporativa del sistema de gestión. Así que son algunos de los atributos para poder incorporarse tempranamente. ¿Por qué integrarse ahora? Una, porque es una obligación. Todos tienen, obviamente, que se tiene que cumplir la ley y tiene que ser a través de un sistema de gestión. Las multas, como les decía, no tiene sentido arriesgarse a hacer un free rider porque es mucha la multa. No conviene hacerlo solo. Hay claros desincentivos regulatorios para hacer un sistema de gestión individual. Está diseñado esto para sistemas de gestión colectivo, pero el principal desincentivo es económico. No existen sistemas de gestión individual y la sencilla razón es porque son caros. Todos esos trámites se tienen que hacer igual si es individual, individual más de una empresa, menos de 20, eso para la ley es individual. Lo otro es que mientras antes mejor, precisamente porque se puede tomar decisiones respecto al diseño, porque hay un tema de posicionamiento público importante, y porque la cuota de incorporación, finalmente los que deciden todo esto ya son los productores, y puede aumentar también en el tiempo. Las conclusiones, y con esto cierro, es que esto que estamos armando, este sistema que estamos armando para lo que son los residuos no domiciliarios, busca ser una solución lo más costo eficiente posible, ¿ya? Entonces, hay un tema también ahí, como les decía, un sentido de urgencia, de que para estar tranquilas las empresas y poder también participar de algunas de estas definiciones, lo ideal es que se incorporen ahora. Las metas no son menores, son desafiantes, como les decía, ya en el plástico y en el metal va a haber que avanzar en las tasas de valorización, ¿ya? Y bueno, ¿cómo es que si alguna de las empresas está interesada en ingresar, cómo puede hacerlo? Bueno, obviamente se tiene que comunicar con nosotros, nosotros entregamos una carta de adhesión que no es vinculante, que asegura su participación en esta mesa de trabajo, y luego ya viene la parte contractual y de pago de esta membresía que es flexible también. Entonces, la idea es, claro, representar ese interés, y así se puede ser parte, como les digo, de este primer directorio transitorio. Y eso es, así que muchas gracias. Voy a dejar ahora de compartir y quedamos abiertos a preguntas. No sé si estuve bien con el tiempo. Sí, muy bien. Nos quedan 25 minutos, que tenemos harto tiempo y para hartas preguntas, así que les recuerdo todas las preguntas que quieran hacer al chat o a preguntas y respuestas, etc. Entonces, vamos a ir primero con pregunta y respuesta, que era el medio oficial. En el caso de, hay espectador anónimo, en el caso de una empresa que fabrica envases de plásticos que es proveedor de packaging, ¿en qué estaría regulado? ¿Solo en el embalaje que traslada sus envases a una empresa o también del de material de descarte que hay en sus patios traseros? Este tipo de empresa, proveedores de envases y embalajes, también debe estar integrado a un SIG. Muchas gracias. Sí, es decir, partiendo por el final de la pregunta, sí tiene que estar integrado a un sistema de gestión no domiciliario por esos envases secundarios y terciarios. Es una empresa que fabrica envases, que no es quien rellena, los traslada de alguna forma en pallets, en cajas, y todos esos residuos forman parte del sistema de gestión. Y respecto al scrap, bueno, la respuesta es no ahora. Parte de ese scrap, en el fondo, muchas veces se recicla internamente, entonces no sería parte de lo que se declara. Pero esa empresa sí tiene que estar dentro de un sistema de gestión en la medida que genere más de 300 kilos anuales. Ese es el piso. Ok, muchas gracias.
Hay otra pregunta es, ¿cómo se diferencia hoy como el sistema de gestión con la actualización del reporte SINADER? ¿En qué se diferencia si actualmente la disposición final debe validar la cantidad de residuos que declaré por instalación? No sé si entiendo muy bien la pregunta. Sí, eso mira, te ayudo un poco en eso. La cosa es que el SINADER es un reporte que se hace sobre la gestión interna de residuos. Eso tiene que ver con toda la gestión interna de las empresas. La REP o la responsabilidad extendida del productor va hacia los productos que pone ese productor, esa empresa en el mercado. Entonces son dos cosas muy distintas. Tratamos de explicarle un poco con la imagen de la grieta donde se diferencia entre la gestión interna y la gestión de los residuos que se generan en otro lugar. Entonces, el SINADER, el reporte al SINADER no tiene nada que ver con la REP en ese caso, nada con las obligaciones de las empresas por REP. Ojalá, no sé si se ha contestado la pregunta. Sí, al final, si la instalación genera residuo orgánico o residuo descartes de cosas, y eso lo tratan actualmente desde la misma fábrica, se va por un gestor de residuos a una planta de valorización, por ejemplo, eso es eso aparte de lo que la ley REP, es todo lo que básicamente los residuos que salen de la planta, pero no para ser valorizados, sino para irse a otra planta donde un cliente, etcétera, como al mercado, como decían. Entonces, por eso son dos sistemas como bien distintos. Exacto. Es bueno que, obviamente, que gestionan sus residuos en las plantas adecuadamente y esos sistemas de gestión van a ver cuántos son esos volúmenes, pero no eso no son cosas reguladas por la REP, decimos, para las obligaciones de los productores. Eso tiene que ver con la figura del consumidor industrial y no tiene que ver con el SINADER. Sí. Otra pregunta que tiene relación con el tema de la validación, que encuentro que es un tema bien importante, es cómo se fiscalizará de cierta manera esto, cómo se va a respaldar que los datos que entrega la empresa son correctos y son coherentes con lo que generan. Sí, en el caso del esquema de monitoring hay un doble check. Por un lado, el consumidor industrial le informa al sistema de gestión, pero también, como tiene que decirle el gestor de que le informe al sistema de gestión, entonces ahí realmente se sabe, por ejemplo, el consumidor industrial le puede haber entregado 100 toneladas de film, por ejemplo, a un gestor, pero el gestor es el que sabe realmente cuánto de eso se fue a reciclaje. Entonces alguna puede haber estado en malas condiciones y finalmente solamente 80 fueron a reciclaje y esa es la información que va a alimentar al sistema. Ahora, el sistema de gestión también se asegura a través de auditoría de que haya un respaldo de material detrás de esa información. ¿Ya? Gran parte de lo que hace Valley allá en Bélgica, por ejemplo, es precisamente auditar y evitar así de que se puedan inflar la información y que haya obviamente respaldo detrás de esa información. Perfecto, muchas gracias. Siguiente es, ¿el alcance es solo cartón, metal y plástico o qué otros residuos se incorporan? La madera, por ejemplo, de los palets y todo, se informa, no tiene meta, no está sujeta a meta, probablemente en el futuro sí las vaya a tener, pero en el mundo no domiciliario no hay envases de Tetra Pak, a menos que se tenga, ni envases de vidrio, ¿ya? Entonces son esas tres materialidades. Y si hay otros residuos, eso tiene que ver con la ley. Es como si hay REP por otros productos prioritarios. Entonces ahí también vamos a ver otros decretos supremos para esos otros productos prioritarios. Nosotros en ese caso estamos hablando solo de envases y embalajes y de materialidades cartón, metal y plástico. Perfecto, muchas gracias. Estoy buscando las preguntas.
Hay una pregunta interesante que es las empresas, aquellas empresas que tienen un representante legal único, pero que son al final varias empresas como en una. ¿Al interior del sistema se considera el número total de empresas o solamente una? Es una la que, es decir, las empresas que están relacionadas entran como un productor, pero obviamente lo que se reporta es la suma de todas esas empresas que están relacionadas. Ya. Entonces al final lo que vale el representante legal. Si es un representante legal por todas esas empresas, entra como una. Como una, entran todas las empresas, claro, Ya. todas las que son del grupo, ¿ya? El que va a declarar al sistema de gestión va a ser una o un representante, van a estar dentro del sistema de gestión, pero se va a informar como el grupo completo. Ya. Otra pregunta es, entiendo que los SIG también tienen que promover la creación de plantas de reciclaje, considerando que la mayoría de las plantas de reciclaje están centralizadas en Santiago, considerando que metas de envase y embalaje están en recolección y la valorización. Eh, no se entiende cuál es bien la pregunta, pero me imagino que va Sí, por un lado de qué pasa en las bueno, va un regiones. poco, sí, va un poco en que los sistemas de gestión obviamente nuestro sistema van a incentivar que se cumpla la meta de reciclaje y que eso creciendo en el tiempo también significa que el volumen reciclado va a aumentar y con eso obviamente vamos a incentivar también que se forman nuevas instalaciones, nueva infraestructura y eso no solo en Santiago, pero igualmente en las regiones, porque en el reciclaje, como tal vez algunos de ustedes saben, el transporte es un costo mayor, especialmente si estamos hablando de reciclaje desde regiones hacia Santiago. Entonces, ahí vamos, eso, toda la red va a incentivar al final que se aumenta la infraestructura en eso. En Alemania, por ejemplo, se han formado 2.000, creo que, ¿cuánto eran, Nesco? Creo que como 150.000 nuevos puestos en el rubro de reciclaje, el rubro de la REP y 20.000 nuevas empresas. Entonces ahí es una economía grande que viene a base de la obligación REP. Sí, lo que hace, un tema teórico pequeño pero muy importante, lo que hace la ley REP, y porque es un instrumento económico, es porque en la actualidad la gestión de residuos y el reciclaje funciona en la medida en que los materiales tengan un valor en el mercado que sea mayor que el costo de gestionarlo y reciclarlo, ¿ya? Es así de simple. Como muchos de los materiales que existen como residuos no logran pasar esa valla y por lo tanto no se reciclan, lo que hace la ley REP es cubrir esa brecha en el mundo. Por eso es un instrumento económico. Entonces son recursos que se le inyectan al sistema y hacen viables proyectos que con el solo valor de los materiales no son viables. Sí, aparte hay que considerar que en Chile lo que se recicla es súper poco, o sea, siempre se habla entre un 5 y un 10%. La ley va a aumentar de ese porcentaje exponencialmente y claramente en Santiago hay un buen polo como de valorizadores, pero en regiones también se van a generar como polos bien interesantes que aprovechando todo este tema, todo este material que no se recicla, obviamente hay oportunidades ahí para que varios gestores nuevos aparezcan. Total, es todo un sector económico nuevo que se genera. Sí. En la práctica eso pasa. ¿Cómo conversa el CITREP con valorizar envases de sustancias peligrosas? Muchas veces los envases vacíos se usan para enviar los RESPEL, los residuos peligrosos, a disposición final. No me queda claro cómo incorporar estos residuos. Gracias. Sí, mira, en una lámina yo lo mostré ahí. El sistema de gestión, la obligación está respecto a la materialidad de los envases. Si ellos introducen en el mercado o una cierta cantidad respecto a ese material, a ese plástico que puede ser un tambor, va a aplicar la obligación, ¿ya? Asimismo, ellos van a tener envases en el patio y que lo van a usar para trasladar algunas otras cosas o lo que sea. No es
tan importante lo que sea la gestión o cuál va a ser el destino de ese producto, de ese envase propiamente tal, si termina en un relleno de seguridad. Porque lo que va a ver el sistema de gestión es que él introdujo en el mercado tantas toneladas de plástico y las va a cumplir con otras tantas cantidades de plástico que fueron valorizadas, independiente si es peligroso o no peligroso, ¿ya? Y eso es algo que obviamente beneficia porque es una forma, ¿cómo voy a poder reciclar un envase que tiene peligroso? Es complicado, tampoco se puede quemar en algunos casos. Entonces, la forma en que está diseñada la ley REP es que es un balance de masa finalmente. Lo que sí ocurre dentro del sistema de gestión es que tienen tarifas diferenciadas en función de, por ejemplo, de la complejidad de ese envase. Entonces, un envase plástico normal que es reciclable paga tanto y un envase que tuvo residuos peligrosos y todo, paga un fee un poco mayor, una licencia un poco mayor. Eso básicamente es. Pero no hay ningún problema con lo que correspondería al cumplimiento dentro de un sistema de gestión, porque el sistema de gestión va a estar viendo toneladas de plástico, toneladas de cartón, toneladas de metal. Y sí les va a pedir información extra para poder hacer esta diferenciación en lo que es las tarifas anuales que se tienen que pagar. Ahí yo quería agregar una pregunta que una situación que vimos, que me surgió a partir de la PLS de residuos que hicimos, es que hay una empresa que recibe muchos productos en envase en cartón, por ejemplo, y después todo ese cartón que queda en su parte trasero, que al final ese cartón le llega como de regalo, por así decirlo, porque que le llegan los productos, después eso lo vende y genera, y genera harto ingreso por eso. La ley REP haría que la empresa que le entregó los productos con ese cartón se tiene que hacer cargo de esos cartones. Entonces, la empresa que antes los vendía perdería como la autoría, No, ¿no? no, Nada. no, la ley REP no hace eso. De hecho, el residuo es de quien lo tiene, en este caso el consumidor industrial. El otro, el que le entregó esas cajas, ¿ya? Tiene la obligación y tiene que cumplir la ley, ¿ya? Obviamente que puede tener algún tipo de pedirle, si es que por ejemplo fuera un sistema individual, a ese consumidor industrial que él le va a ir a retirar sus cartones, porque si es individual tiene que ser de su marca, no puede cumplir con cajas de otros, ¿ya? Y podría darse esa relación, pero él no es dueño de ese residuo, finalmente el dueño de ese residuo es el consumidor industrial. Él va a definir dónde se va ese residuo o no y a qué sistema de gestión informa. ¿Ya? La obligación la tiene uno, el residuo lo tiene el otro. Ahora, que como esto es una red y el sistema de gestión, en este caso monitoring, me interesa que los dos estén dentro del sistema de gestión, porque probablemente ese consumidor industrial al que le entregaron esas cajas y todo, a su vez pone otras cajas en el mercado y tiene obligaciones también. Entonces al final funciona también como una red, pero Mm. no puede obligar a ese consumidor quien recibió esas cajas a que le entregue sus cajas, porque ya no son de él. Ya entregó su producto y eso es parte de ese producto, pero eso no significa que las obligaciones no las tenga que cumplir con respecto a ese producto. No sé si se entiende, un poco enredado, parece tautológico, pero Sí. es así. En el fondo, Ahí, ahí también mencionaste el tema de los sistemas de gestión individual, que también es una posibilidad y para que la gente que está escuchando también lo entienda, existe también la posibilidad que cada empresa cree su propio sistema de gestión individual, pero como también lo vimos en el webinar pasado sobre la ley REP, no es recomendado cuando uno tiene múltiples clientes y múltiples residuos enviados a muchas partes porque la logística de eso sería una locura. Entonces al final un sistema de gestión individual, tengo entendido que está solamente recomendada para una empresa que entrega un material a una empresa, entonces puede hacer logística inversa fácilmente. Pero si tienen muchas cosas repartidas por muchos lados, es prácticamente imposible y ahí se recomienda sumarse a estos sistemas de gestión colectiva. sí, porque como tú dices, la gran diferencia entre la opción y por qué es un desincentivo ser individual, porque el sistema de gestión colectivo puede cumplir con cualquier tipo de envase, de cualquier tipo de productor. No tiene que tener en el fondo el nombre de quien puso ese residuo en el mercado y por lo tanto puede cumplir con la materialidad. Pero el caso del individual tiene que ir a buscar su residuo, su caja, su envase al cliente, no puede cumplirlo con otro. Por lo tanto, eso obviamente
es muy poco práctico, y si de hacerse, cuando se tiene más de un cliente, sería carísimo. Sí. Hay una pregunta. Que está interesante. Cuando los proveedores de industria retiran sus propios envases para reutilizarlos o reciclarlos ellos directamente, ¿se deben incluir en el sistema de gestión de no domiciliarios? ¿Cómo no? ¿Me lo podéis repetir? Porque no entendí la Cuando... primera Yo lo pregunta. puedo, Tú sí, responderás. mira, eso es, yo lo puedo contestar, Nesco. En ese caso, estamos hablando de envases retornables. O sea, que son retornables y son llenados de nuevo industrialmente. Ahí quedan afuera de la REP porque son envases retornables. Ahora, si un productor, decimos, pone un producto al mercado en un envase y al final vuelve a recolectar ese mismo envase y lo llena de nuevo industrialmente, él no tiene ninguna obligación REP sobre ese envase. Esos quedan afuera. Perfecto, muchas gracias, Anne. Y sí, creo que tenía un segundo parte, si deben incluirse a un sistema de gestión, si realmente solo tienen envases retornables, y eso se puede comprobar, porque se debe comprobar eso también frente a las autoridades, ahí y no tiene ningún otro envase que pone en el mercado que no recupera, que no es retornable, ahí no tendría la obligación de sumarse a un sistema de gestión. Muchas gracias. Hay una pregunta que es, ¿qué pasa si se cambia la materialidad de plástico a plástico vegetal? ¿Ese último también entraría en la ley? Mira, ahí puedo decir que mientras que es plástico, es un plástico. Ahora la pregunta para el sistema de gestión es que si es reciclable o no reciclable. En ese momento no estamos preguntando si es compostable, que sería como que vuelve a ser un residuo orgánico. Es una pregunta bien específica, estamos viendo porque está creciendo el mercado de plásticos compostables, que no realmente siempre es lo mismo que un plástico vegetal. Es muy específico en tratar de entender qué realmente es un plástico vegetal. Se habla de bioplásticos, por ejemplo, hay mucha confusión con esos términos, entonces no quiero entrar a ese tema ahora, pero sí, para el sistema de gestión en ese momento existe plástico reciclable y plástico no reciclable. Si ese plástico vegetal será un plástico reciclable, que dudo, sí no tendría ningún cambio en la obligación. Sí. Si vemos la misma ley y el reglamento, no está incorporado propiamente tal como forma de valorización el que se puedan compostar, ¿ya? Entonces es un poco absurdo si se quiere, ¿ya? Pero claro, es lo que es valorización energética o reciclaje. Entonces no esa compostabilidad, por lo tanto correspondería a un envase no reciclable para el sistema de gestión. Ahora, la primera pregunta, como dice Ann, es definir si va a ser considerado plástico o no. Y eso, entiendo, va a estar en otro cuerpo legal. Así que, es como dice Ann, Y no viendo hay una ese tipo de respuesta que iniciativas, provenga de la ley. sí, y esos cambios que vienen ahora con el cambio de esas materialidades, estoy súper seguro que en algún momento eso se van a incorporar también en los sistemas de gestión y las obligaciones. Ahí vamos a ver si en algún momento un material compostable entra, un material como envase compostable también entra en esas obligaciones o no. Claro. Uno podría pensarlo como en el caso del cartón, ¿ya? Entre comillas, el cartón también es biodegradable, ¿ya? Pero lo que se busca aquí con esta ley es que sea reciclado ese cartón, ¿ya? Que entre en el fondo en la economía circular. Entonces, en ese caso, un plástico que se pueda compostar no entraría en el ciclo del reciclaje, que es como el objetivo detrás de la ley RED. Pero no sabemos cómo se va a tratar y como digo, eso, no hay respuesta sobre eso porque la autoridad ahí tiene que definir ese tipo de cosas. Hay una serie todavía de cosas inciertas y de Muy muchas interesante todo. materialidades que han salido. Entonces, Sí.
son distintas propuestas para solucionar como un mismo desafío, por así decirlo. Actualmente el mercado de la gestión y valorización de residuos reciclables es capaz de generar un ingreso para el productor o el consumidor industrial. ¿Qué beneficio tendría entonces trabajar con RIC o un sistema de gestión ProRep si esto significa que genera un costo adicional al proceso actual? ¿Es porque es la ley? Bueno, primero eso de que el que tiene el patio trasero a donde se generan esos residuos y que lo está gestionando adecuadamente con un gestor, y obviamente eso le genera un ingreso. Esa relación no se va a cambiar bajo el esquema que estamos ofreciendo nosotros. Las empresas todavía van a tener sus gestores y van a tener los ingresos por la gestión de valorización de los residuos que tienen en su traspatio. El sistema de gestión no ofrece el servicio, decimos, de gestión de residuos. Eso queda en las manos de los gestores, los consumidores industriales, etc. Y lo que hace el sistema de gestión es ofrece de cumplir la ley. Y la ley, como hemos tratado de explicar, no tiene que ver con el traspatio de los consumidores industriales, tienen que ver con los productores que tienen una responsabilidad sobre lo que ponen en el mercado. Y que es el beneficio de trabajar con el sistema de gestión, es que el gran beneficio de eso es cumplir la ley, cumplir con las obligaciones de la responsabilidad extendida del productor. Sí, para complementar, también lo puse ahí en una lámina, en la diferenciación entre lo que es la gestión interna de residuos y lo que es la obligación de la ley REP. La obligación de la ley REP no está respecto a lo que está en el patio trasero, a menos que venga importado, ¿ya? Pero lo principal, lo medular, es respecto a lo que sale de la puerta de la fábrica o empresa al mercado. Esos son los envases que están regulados. Y hay dos formas en el mundo de cumplir con la ley REP. Una es a través de un sistema operativo, que es lo que hace RIC en Alemania. ¿Y por qué? Porque en el 92 no había esta relación entre gestor y consumidor industrial madura, y por lo tanto había que generar una gestión de residuos ahí, ¿ya? Y en ese caso, obviamente, se entra a competir con los gestores y por los residuos, y por lo tanto, obviamente, estamos hablando de tarifas mayores. La otra esquema, el que hizo Valipack, diciendo, bueno, oye, aquí hay una relación que ya funciona, hay contratos, muchas veces los gestores les pagan por el cartón a los consumidores industriales. Nosotros no queremos tocar eso, al contrario, el sistema de gestión va a alimentar para que sea aún mejor para el consumidor industrial separar y aún mejor para el gestor informar a través de un sistema de gestión. Entonces, es apoyar esa dinámica, no entrar a competir con esa dinámica, ¿no? Y el otro punto importante que tiene que ver precisamente con los gestores, obviamente que les beneficia un esquema de este tipo, porque no va a entrar a competir el sistema de gestión y van a tener estos incentivos. El consumidor industrial no tiene obligación de informar a través del sistema de gestión. Puede que esté dentro incluso del sistema de gestión, sea parte de ProRep, y decida que sus residuos no los va a informar, o no los va a informar a través del sistema de gestión. Sería muy raro porque es como, no sé, no apoyarse a sí mismo, porque el sistema de gestión es de él, pero bueno, no hay una obligación. Y en el caso que no se informe, lo que hace la autoridad con esa información es repartirla a los sistemas de gestión que existen, en función de lo que cada uno pesa en el mercado. Entonces, van a haber muchas empresas que no informen, pero que van a estar gestionando esos residuos y esa información se va a repartir. Por lo tanto, no hay tampoco una obligación de trabajar con el sistema de gestión como consumidor industrial. Pero sí, como productor, sí tiene que hacerlo a través de un sistema de gestión, individual, colectivo o el que sea. Pero esto es como una mutual de seguridad. Es una instancia que se crea para cumplir con la ley y tienen que estar adheridas. No es una forma, pero yo no voy a tener a mis trabajadores en una mutual. No se puede. Es así de simple. En el caso de la ley REP, tiene que ser a través de un sistema de gestión. No hay otra cosa. Si no te gusta el sistema de gestión colectivo más barato y todo, crea tu propio sistema de gestión, pero no puede saltarse esa obligación. Perfecto. Muchas gracias, ya estamos en la hora. Siempre quedan preguntas, pero uno va tratando de priorizar obviamente las que sean un poco más generales y los casos más específicos. Siempre obviamente están disponibles aquí los expositores, dieron sus correos.
Así que cualquier duda que tengan, obviamente los pueden contactar ellos directamente. Entonces, muchas gracias Nesco y Anne por esta sesión. Estuvo muy interesante y ojalá que a los asistentes les haya servido. Sí, cualquier cosa, si tienen más dudas y todo, a través tuyo, entregan nuestros correos, o si quieren tener una reunión también con el sistema, nosotros no somos los únicos del sistema de gestión, en el fondo, pero entonces podemos tener también una reunión para mostrarles bien de qué se trata, los alcances de esto, y así que totalmente disponible a responder también las dudas que quedaron en el tintero. Sí, muchas gracias a todos para Muchas gracias. participación. Les vamos a mandar la presentación en la tarde, probablemente en un rato más. Se tiene que grabar la grabación, se tiene que descargar y todo ese tema. Pero se los vamos a mandar hoy día. Y al cerrar esto van a ir una encuesta que por favor respondan, porque a ver si quedan temas que les interesa ver en próximos webinars. Así que eso, muchas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias a todos, que estén Chao, chao. bien. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.